Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches a todos. Hoy domingo. ¿Qué fecha es hoy? Ya 14, creo, de 16. 16 de octubre. Y bueno, al igual que todos los domingos, ya tenemos como 2 meses con este espacio acá, hablando de un tema de la semana. Hoy estaremos hablando de TSJ. Como podrán saber, en los últimos días el Tribunal Supremo de Justicia ha sido protagonista en nuestras noticias, no precisamente por cosas buenas, sino porque se ha convertido hoy ya definitivamente en el bufete de abogados de Nicolás Maduro, en los cómplices de la dictadura que existe en nuestro país, porque hay que llamarla así, dictadura, no hay que seguir teniéndole miedo a esa palabra en un contexto como en el que estamos viviendo. Entonces, creo yo, y por eso hicimos este programa hoy, que hay mucha desinformación sobre el Tribunal Supremo de Justicia, quiénes están ahí, qué es lo que ha pasado exactamente. Sabemos en general, pero no tenemos los detalles, y creo que es importante conocer los detalles porque son ellos hoy los principales cómplices y protagonistas de esta dictadura. Fíjense, el Tribunal Supremo, yo no soy abogado constitucionalista, así que me disculpan si alguno de ustedes lo es. Yo haré el mejor esfuerzo como diputado y como ciudadano de explicar la situación. El Tribunal Supremo de Justicia es la máxima instancia en materia de justicia, en materia del Poder Judicial en Venezuela, y está compuesta por salas. Dentro de esas salas existe la sala constitucional. La sala constitucional, según el artículo 5 de nuestra Constitución, es la última palabra en materia de interpretación de nuestra Carta Magna. Esa sala está compuesta por 7 magistrados. Y el pasado 23 de diciembre, ya 2 semanas después de haber recibido la más grande derrota electoral que ha recibido este gobierno, fueron nombrados de manera express, de manera casi clandestina, entre gallos y medianoche, 13 nuevos magistrados y 21 suplentes, es decir, 34 magistrados fueron nombrados luego de la derrota electoral, a pocos días de que nosotros asumiéramos la nueva asamblea, y básicamente se trataba, en términos políticos, de raspar la olla, de ejercer la última gota de legitimidad que les quedaba, así que se puede decir así, para intentar imponer su criterio y pisotear la Constitución. Y hay que decirlo así porque pisotearon la Constitución. Ese nombramiento se hizo en sesiones extraordinarias sin la antelación, sin la convocatoria debida. No contaron la aprobación de estos 34 magistrados con las 2/3 partes que deben contarse en nuestra Constitución. Y, por supuesto, entonces que ese acto es nulo en todo sentido y muchos de esos magistrados no cuentan, casi la gran mayoría, no cuentan con las credenciales para ser magistrados. Entonces, lo primero es, ¿quiénes son los magistrados de la Sala Constitucional del TSJ? ¿Quiénes son los nuevos? ¿Quiénes son los que estaban antes? Bueno, esta decisión del 23 de diciembre nombró 3 nuevos magistrados de la Sala Constitucional, con 4 que ya estaban, dejar a los 7 que tenemos hoy. El primero nombrado, el 23 de diciembre, fue nada más y nada menos que Calixto Ortega. Calixto Ortega fue diputado a la Asamblea Nacional por el Partido Socialista Unido de Venezuela por 10 años, entre el año 2000 y 2010. Luego de ese tiempo fue viceministro en Europa, fue encargado de negocios en Estados Unidos, donde fue expulsado como persona non grata por el gobierno de Estados Unidos. Y esto es lo más paradójico de todos, adivinen qué, Calixto Ortega, hoy magistrado de la Sala Constitucional del TSJ, fue candidato a la Asamblea Nacional en estas elecciones que pasaron. Fue candidato del PSUV en la lista por el Estado Zulia, con camisa roja, con su gorra, candidato por el PSUV, perdió y como premio de consolación le dan un puesto en la Sala Constitucional del TSJ, que entre los requisitos está no tener militancia política. Entonces me dirán ustedes, una persona que fue 10 años diputado, que ha sido viceministro y que fue candidato en las elecciones que acaban de pasar, si goza o no de militancia partidista. Evidentemente que sí, y evidentemente que esa militancia es con el Partido Socialista Unido de Venezuela. Su nombramiento es nulo de toda nulidad. Luis Damiani también fue nombrado el 23 de diciembre, era magistrado suplente ya, pero fue viceministro en el año 2010 de Educación Superior, y en diciembre del año 2015, en un foro en la Asamblea Nacional, justo antes de que asumiéramos nosotros nuestro curul, cerró su ponencia diciendo venceremos, y decía que no podemos permitir que la oposición llegara a la Asamblea. Esas son palabras del magistrado Luis Damiani, nombrado de forma inconstitucional el 23 de diciembre del año 2015. Y la tercera magistrada nombrada fue Lourdes Suárez Anderson, hermana del fiscal asesinado Danilo Anderson. Es la única hermana
que no ha señalado que el cómplice del asesinato del fiscal Anderson está dentro de las filas del gobierno. Sus otros dos hermanos lo hicieron, ella no lo ha hecho y también cuenta con una militancia partidista. Estos tres fueron los magistrados nombrados el 23 de diciembre. Además de ellos, ¿quiénes componen esta sala? ¿Cuáles son los otros 4 magistrados? Bueno, quizás la que ustedes más conozcan es Gladys Gutiérrez. Gladys Gutiérrez es la presidenta del Tribunal Supremo de Justicia, es la presidenta de la Sala Constitucional del TSJ. Y Gladys Gutiérrez fue candidata a gobernadora de Nueva Esparta, fue diputada por el MBR en ese estado, fue embajadora en España, fue procuradora general, es decir, el procurador general es el abogado del presidente, de la presidencia o del gobierno, y bueno, ahora es la presidenta del Tribunal Supremo de Justicia. Ustedes me dirán si goza o no de militancia partidista. Los otros 3 magistrados son Juan José Mendoza, fue diputado por el PSUV por el estado Trujillo, Arcadio de Jesús Delgado Rosales, ha sido también uno de los principales artífices en las sentencias que hemos visto y que vamos a hablar ahorita en un segundo en contra de la Asamblea Nacional. Y Carmen Zuleta de Mendoza tiene 11 años siendo magistrada y también ha sido cómplice de este desastre. Así que estos son los 7 magistrados y es muy importante que nos aprendamos sus nombres, que sepamos quiénes son, simplemente porque son responsables de lo que estamos viviendo. No se trata aquí de ningún tipo de anuncio distinto que ya todos deberíamos saber. Muchas veces uno habla del TSJ, pero si uno pregunta en la calle ¿quiénes son los magistrados? No lo sabemos. Aquí están los nombres de los 7 y sus perfiles. Ahora, ¿por qué hablamos de esto hoy? Bueno, porque como yo les decía y como se ha escuchado, el TSJ en lo que va de año ha emitido nada más y nada menos que 30 sentencias en contra de la Asamblea Nacional. La mayoría de ellas por esta sala constitucional que les he hablado, otras por la sala electoral, las que van en contra del Estado de los diputados de Amazonas. También, por cierto, esos magistrados fueron nombrados de manera irresponsable, inconstitucional, a finales del año pasado. Entonces, estas cerca de 30 sentencias han dejado sin efecto casi todo lo que hemos hecho desde la Asamblea Nacional y todo lo que el país quiere que se haga, porque no se trata de lo que hemos hecho en la Asamblea Nacional, sino lo que el país quiere que hagamos. Fíjense ustedes. Hemos aprobado la ley de amnistía, la ley de reforma del Banco Central, la ley de reforma del Tribunal Supremo de Justicia, la ley de emisión vivienda, la ley de crisis del sector salud, la ley que buscaba enmendar la Constitución para recortar el periodo. Todas estas leyes, entre otras, han sido anuladas por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia. La única que ha sido aprobada es la ley del bono de alimentación y cestatique, porque obviamente era demasiado popular, pero la sujetaron a la viabilidad económica y no ha sido implementada hasta la fecha. Han eliminado sesiones, han reformado incluso el reglamento interno interior de debate y lo último, y quizás más importante, es que ahora han decidido ellas aprobar el presupuesto nacional, el presupuesto de la nación, el presupuesto que define cómo se invierten los recursos que nosotros le damos como ciudadanos al gobierno, al Estado. Bueno, resulta que en los cientos de años que tenemos como república, en las décadas que tenemos como democracia, jamás en nuestro país un presidente había aprobado un presupuesto que no pasara por la Asamblea. Esto es la consolidación definitiva de la dictadura, es la monarquización de la presidencia en Venezuela, donde el presidente se paga y se da el vuelto. Esto no solamente es perjudicial en materia de política pública, sino que profundiza la corrupción, profundiza el desastre y, sin duda alguna, pues, hace cómplices a todos estos magistrados y al presidente de la República y a sus ministros del acto más grande de corrupción que hayamos conocido en nuestro país. Así que, bueno, muy atentos a esta nueva ola. Hay amenazas, hay rumores de que viene una sentencia en contra de nuestro derecho a elegir, una sentencia en contra del referéndum revocatorio. No sabemos si va a ocurrir, pero hay que estar muy alertas, hay que estar pendientes porque ya vimos qué tipo de cosas hacen estos magistrados y qué tipo de personas son. ¿Alguna pregunta? @Jan Casanov nos pregunta por Elvis Amoroso. A Fernanda Costa nos pregunta que sí, que hay que eliminarlos a magistrados y luego aprobar su ley. Esa pregunta es muy importante. Elvis es magistrado de otra sala, no de la sala constitucional, no recuerdo ahorita cuál. Y en cuanto al nombramiento, fíjense ustedes, en julio de este año se aprobó un informe presentado por una comisión de la Asamblea donde se declaraba nulo el nombramiento de estos magistrados porque no cumplían con los requisitos y a partir de ese momento todos sus actos son nulos, todas estas sentencias no tienen validez. ¿Qué ocurre? Y esta quizás es la conclusión de nuestro programa el día de hoy. Bueno, que nosotros podemos declarar nulo su nombramiento, nosotros podemos aprobar una ley de amnistía, pero no se cumplen porque en este momento la fuerza, la violencia, las armas están del lado del gobierno. Me refiero particularmente a las Fuerzas Armadas y a los cuerpos policiales que tienen como deber hacer cumplir la Constitución. Y entonces,
nos queda a nosotros aplicar las pocas herramientas que nos quedan dentro de la Constitución. Evidentemente estamos luchando por un referéndum revocatorio, pero todos sabemos que el gobierno tampoco lo quiere hacer. Así que una vez recolectada la firma, el llamado, la acción debe ser a mantenernos firmes en las calles de manera pacífica, de manera contundente, de manera constitucional, para exigir el cambio. Este gobierno no escucha leyes, este gobierno no escucha a la gente, este gobierno no cree en las elecciones, pero tiene que ver la realidad de un país. Una mayoría de los venezolanos que quiere un cambio y que en la calle, de manera pacífica pero contundente, vamos a demostrar que estos magistrados no pueden seguir en su curul, que las leyes que hemos aprobado son constitucionales y deben ser aplicadas y que queremos un cambio político y un nuevo presidente este año. Así que muy pronto nos va a tocar. La semana que viene estaremos hablando sobre el referéndum revocatorio, aclarando todos los detalles, todas las dudas. Y ya saben, todos los domingos, 7 p.m, si hay problemas o hay alguna duda que nos quieran aclarar, por nuestras redes. @Juan Andrés Mejía en Twitter, @Juan Andrés Mejía en Instagram, Juan Andrés Mejía en Facebook. Siempre síguense. Muchas gracias y nos vemos el próximo domingo.